Bienvenidos chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio. Vamos a estar con el capítulo 2, ya que hemos tenido algunas restricciones en la otra plataforma. No se olviden darle tap tap a la pantalla, compartir. Esta noche tenemos a un invitado muy especial. Creo que muchos, por lo menos en el Alto, creo que muchos lo conocen. Y es un hermano que se van a sorprender, amigos. Bienvenido, Naum, bienvenido. Ahora Pásale, sí que pásale, pase, Naum, bien. bienvenido, aplausos. Porque los ¿Qué del tal? staff no aplauden. Esos son Me nuestros aplaudo. efectos de sonido, Ah. gracias. Esos- Ahora sí. ¿Qué tal, Naum? ¿Puedes hacernos una Una descripción? breve presentación. Una breve presentación, exacta. Bien. Bien, muy buenas tardes a todos. Saludarles. Un placer poder estar aquí. Gracias por la invitación, Sergio. Muchas gracias. Siempre es bueno una nueva experiencia, poder compartir también cosas, pensamientos que uno puede tener, algo que pueda contribuir. Y de verdad, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los que son parte de la producción también. Y nada, un privilegio estar aquí. Saludos a toditos. Vamos a hacer preguntas, vamos a poder charlar un poco de mí. eh, Vamos a ver qué cosas nos gustan hacer, qué desafíos se tiene para futuro. Y si quieren hacer preguntas también de lo que se ha realizado, como lo de la película Pandillas en el Alto, por ejemplo, u otros proyectos en los cuales me han visto participar, lo vamos a hablar. Así que mucho gusto, bienvenidos. Y bueno, iniciamos, ¿no? Vamos, Ya, listo, iniciamos. Ya, directamente vamos a ir a las preguntas de lo que consideramos espiritualidad y fe. Y una de las preguntas que siempre hacemos a nuestros invitados, a los que están acá presentes, es ¿cómo llegaste a conocer a Jesús? Porque si bien puedes nacer o no de una familia cristiana, el, el acercamiento que tienes de una forma más espiritual o de un acercamiento más profundo a Dios se da en distintos tiempos. ¿Cómo lo determinarías tú? ¿Cómo lo definirías tú? A ver, bien, para empezar, yo soy de un hogar cristiano, es decir, yo nací en una familia cristiana. Un poquito especificando, mi papá ha sido pastor desde que tengo memoria. Entonces, siempre he estado yo metido en lo que es la iglesia, metido en lo que es la obra dentro de la iglesia, y una motivación que desde niño siempre ha surgido, ¿no? Es poder dar mensaje, más que todo, ¿no? Hablar de Dios. eh, y la vez que yo he tenido, como se podría decir, mi encuentro personal con Dios ha sido a los 7 años. Hasta ese punto yo pensaba que, como era de una familia cristiana, yo también ya era cristiano, ¿no? Sí. Y bueno, el asunto era que, no, ahí es cuando recién yo entiendo que las relaciones personal con Dios, ¿no? Que todos tenemos que rendir cuentas a Dios por el pecado que hemos cometido y cometemos. Entonces, a los 7 años es cuando yo he recibido a Cristo en mi corazón. Después de eso ha habido un tiempo donde ya quería bautizarme, etcétera. Siempre uno flaquea, siempre uno tiene sus pruebas, cositas que a veces hace, ¿no? A los 13 me he bautizado, pero donde sí es, se podría decir, es reafirmar mi compromiso así a 100%, ha sido recién cuando tenía 29 años. Sí, es tal vez un resumen, ¿no? De lo que es parte de mi fe. Pero sí, gracias a Dios siempre me he mantenido en la iglesia, siempre he estado ahí, uh, con errores como todos, pero pienso que Dios ha sido bueno y sigo manteniéndome, ¿no? En la obra de Dios, conociendo más de Él y hablando de Dios donde sea que se pueda. Naum, ¿qué versículo de la Biblia te sostiene en tu vida diaria? Me gusta Colosenses 3:23. ¿Lo puedes recitar? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ese es un texto, yo pienso, que motiva a poder esforzarse en lo que se hace, ¿no? Obviamente flaqueas tú, pero yo pienso que es como tu norte, ¿no? Es tu norte el que te indica qué es lo que debes hacer. Y ese es mi texto preferido, se podría decir. Ya, ahora en tu vida has debido tener muchas peleas, muchos tiempos de felicidad, o muchos acontecimientos, ¿no? Pero Sí. ¿cuál definirías tú que ha sido un momento crítico en tu fe? Que hayas dicho, va, este es el momento en el cual tengo que estar puesto en la fe,
¿O has dicho, no, en este momento quizá ya lo quiero dejar todo, pero Dios no te ha dejado? ¿Cuál definirías que ha sido ese tu punto crítico? Eh, si me pongo a pensar, creo que hay dos momentos, ¿ya? Y si me dan la oportunidad, puedo compartir los dos. Sí. El primero es cuando yo tenía 11 años, ¿ya? Eh, no siempre eres bien recibido, sobre todo a veces con los que no son cristianos, ¿ya? Y a veces dentro de la iglesia es lo mismo. Esto ha sucedido más que todo con mi papá, ¿ya? Como todo niño, yo haciendo mi tarea y justo mi papá deja su celular ahí, ¿no? Y yo empiezo a estar haciendo mi tarea y justo llega un mensaje. Miro el celular y ya ahí está, ¿no? Y llega otro mensaje y llega otro mensaje. Y niño, te da curiosidad. Agarro el celular y leo, ¿no? La primera vez que me he topado con chismes, calumnias, amenazas, pero dirigido a mi papá, se podría decir, ¿no? Y yo he dicho, ¿cómo puede haber esto dentro de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Así son los de la iglesia y creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? Y es como que ahí tú empiezas a reevaluar, ¿será bien que esté yendo yo allá? Y me acuerdo que en ese tiempito también un hermano nos decía, ¿no? El que era líder de los adolescentes, esa vez estaba en un grupo de adolescentes, él decía, ustedes tienen que buscar a alguien que les sirva como ejemplo de cómo servir a Dios. Y yo decía, a ver, él se viste así, él hace esto, pero dice esto y trata así a las personas. No quiero ser como él, ¿no? Y justo en ese tiempo es cuando me ha pasado esto. Y ahí es cuando estaba como que en lucha de mi fe, ¿no? En lucha, y siempre había una pregunta, ¿por qué son así? La otra ha sido cuando yo tenía 27 años. 27, ahí ha sido un tiempo, como unos 2 años, donde iba luchando igual con la misma pregunta, pero esta más era como una relación que yo tenía con una persona. Y bueno, yo sé que ustedes conocen también la Biblia, ¿no? Esta persona era divorciada, ¿ya? Entonces ya se imaginará más o menos el tenor, ¿no? De lo que dice la palabra de Dios y etcétera. Sí. Eh, pero era una buena persona. Una buena persona, es con la que más me he llevado bien, etcétera. Y, o sea, yo me sentía feliz. Pero cuando ya he comunicado a mi familia, he empezado a compartir, hasta dentro de la iglesia, algunos decían, no está bien, no, no es lo que Dios desea para ti. Y mi misma familia, ¿no? Y algunos decían, podría ser, si son jóvenes, ¿por qué no? Y ha habido luchas, ¿no? Me acuerdo que en medio de eso mi papá me ha dado un consejo que yo pienso que nos sirve a todos, ¿no? Cuando tú salgas de tu casa y quieras formar tu familia, te tienes que salir con 3 bendiciones, es lo que me decía. La primera es con la bendición de tu familia, la segunda es con la bendición de la iglesia y por sobre todo con la bendición de Dios. Tú tienes que salir con estas 3 bendiciones. Y eso me ha quedado bien marcado. Y en el transcurso que yo estaba con esta persona, era como que todo indicaba de que no se puede, porque mi familia, el entorno era como que un poquito más hostil, hasta de su entorno de esta persona, ¿no? No le estaba yendo bien, eh, problemas con el papá de su hijo, como que le quería quitar, etcétera, ¿no? Y yo ahí meditaba justo en lo que me decía siempre mi papá. Tienes que salir con esas 3 bendiciones. Mi familia no quiere. Y algunos hermanos de la iglesia no. Entonces, en conclusiones, no. Eh, estos dos dicen que no. Entonces, por ende, cuando leo la palabra de Dios también es no. Entonces, ¿qué pasaría si yo lo hago? ¿No? Y una vez me acuerdo que antes de cerrarme, yo le pregunté a mi papá, ¿qué es lo que podría hacer? Él me decía, yo te voy a decir lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que tú no podrías hacer. Y yo le he preguntado un poquito más allá, ¿qué tal si yo lo haría? Y me ha dicho, te voy a hablar como pastor, ya no como tu papá. Si tú harías eso y quisieras servir en la iglesia, ya no podrías ser pastor ni líder, porque ya no tendrías buen testimonio. Y yo, esas veces yo así te decía, no quiero ser pastor, no quiero nada de eso, me conviene a mí. Para mí bien servido, ¿no? Y estaba así, pero lo de alrededor ha hecho que sea bien difícil. Y al final la he dejado ir. Y claro, cuando he contado a muchas personas me decían, ¿por qué la has dejado ir si la amabas? ¿No? Era preferible
verla tal vez lejos, pero que sea feliz, ¿no? A que conmigo y con toda esa presión no la veía feliz. Y lo que deseaba más era eso. Y claro, uno dirá, no, eres un tonto, y etcétera. Todos tienen su opinión, pero de acuerdo a lo que yo he ido aprendiendo y entendiendo, eso ha pasado. Cuando yo he terminado con ella, me he cerrado a todo mundo. No quería hablar con mis papás, no quería hablar con mis hermanos, no tenía comunicación con mis amigos, no confiaba en los consejos que daban, porque he preguntado hasta pastores. Y la opinión es dividida. Algunos te dicen sí se puede, otros te dicen que no se puede, otros dicen, pero si es joven, dense la oportunidad, que siempre puede ser, ¿no? Y no confiaba en nadie. Me acuerdo gritando, llorando en mi casa y solito. Y ahí es cuando mi papá me regaló una Biblia, 5 años antes de eso. Pero hasta ese momento no era como que la leía completamente. Y me acuerdo que yo estaba en mi cuarto y ahí tenía la Biblia y decía, no tengo más. No sé en qué confiar. Señor, ayúdame. Y justamente he empezado a leer. Y estas Biblias tienen sus comentarios, algunas, ¿no? Comentarios. Entonces, como yo tenía una pregunta que quería responderla, el comentario bíblico me ha ayudado a poder averiguar más, porque te da referencias de textos bíblicos, etc. Y yo he empezado a investigar y etcétera. Y he empezado a analizar todo lo que me ha pasado, porque mientras estaba con esta persona, analizaba la necesidad que tiene el niño. Quería a su papá, necesitaba de un papá, el niño. Entonces el divorcio es malo, ¿ya? Sí. Luego, cuando lees, por ejemplo, Jesús, ¿qué te dice? Eh, que lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Y, por ejemplo, los fariseos le preguntaban y le decían, pero ¿por qué Moisés ha permitido? Moisés ha permitido, pero para Dios no es así. Y Moisés ha permitido por la dureza de vuestro corazón. Cuando tú analizas esta palabra es como decir, por tu orgullo. Y cuando tú ves un divorcio, ¿qué es lo que dicen en su mayoría los que se van a divorciar? Ya no lo quiero, no soy feliz, no nos entendemos. Y a veces no piensan en el hijo. Y el hijo a veces quiere a su papá, quiere a su familia unida. Y no hay eso. Yo veía en ese niño, de esta persona, justamente eso. La primera vez que yo lo he conocido, ese niño me decía, ¿sabes jugar fútbol? Y yo, sí, más o menos así. Tampoco como que, ¿no? Y me miraba así, mi papá te gana. Qué locura. Sí, Goku es mejor. Es que no sí. conocía cómo jugabas todavía. Entonces. No, pues era primera vez, ¿no? Primera impresión, Sí, me ha sí. presentado, o sea, claro, le he conocido un tiempito y luego después de eso era como que tengo mi hijo, etcétera, ¿no? Sí. Y llegado ese momento me presenta y yo le saludo, hola, y medio que incrédulo, como que protegiendo a su mamá, hola, sí. Y me acuerdo que después de eso, me hace esa pregunta. Y bueno, uno, ¿cómo vas a pelear con un niño, no? Mi papá te gana, me dice yo. Sí, debe ser, no soy muy bueno jugando. Sí. Y poco a poco, pues como que hemos ido ya conociéndonos, me he ido conociendo también. Y me acuerdo de una ocasión cuando nos hemos encontrado con su mamá. Ella viene llorando y yo, ¿y ahora qué he hecho? No, ya. Otra vez. Sí. Está sucediendo de nuevo. ¿Y ahora qué he hecho yo? Y no me dice, yo estoy feliz. Y me dice, y yo le digo, ¿por qué? No, es que no pensé que mi hijo iba a decir esto, pero él me ha dicho, cuando la anterior nos hemos visto, mamá, yo quisiera que él sea parte de nuestra familia. Wow. Y no te imaginas cómo yo me sentí ese rato. Había un conjunto de emociones que yo tenía. Sentimientos encontrados. Es exacto. Y me acuerdo que esa vez mi papá me decía, no todos los varones están preparados para hacerse cargo del hijo de la otra persona. Es de mucho valor. Y ese rato estaba, ¿será que puedo? ¿Me entienden? Y ya, es como que ya poco a poco iba tomando esa decisión. Y me encariñó también con el niño. Y o sea, ahí me he dado cuenta, pues como te digo, el divorcio es malo. No por nada dice la Biblia que no se puede, ¿no? Muy aparte de eso, los problemas que tiene. Imagínate a futuro, tal vez tú vas a querer corregirle y el jovencito o el adolescente va a decir, No eres mi papá, no te tienes, metas. No tienes derecho sobre mí. Exacto. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, todos esos... No es que no haya vivido, claro, sí. pero te imaginas, ¿no? O sea, Sí, no, sí, no, sí, no sí. necesitas vivirlo porque uno se puede imaginar, o hasta cuando ves TikTok, por ejemplo, siempre hay ese tipo de tramas, ¿no? Y es que creo que un hijo es muy celoso de su mamá. Exacto. Realmente cuando no hay papá. Uh-huh. Y como te digo, no todos tienen el valor de poder amar a su hijo como propio. Y me acuerdo que
aunque era un poquito medio reservada mi mamá y era un poquito más radical, ella me decía, no, no aman a un hijo que no es suyo como si fuera propio. Pocas son las personas. No creo que tú puedas hacer eso, ¿no? Pues la mamá por algo también dirá, ¿no? No Sí, sé, no sé. te conoce. Exacto. Y luego te pones a pensar, cuando me he dicho eso, sentimientos encontrados. De verdad yo podría aceptar esto, digamos, como si fuera mío, y etcétera, ¿no? Entonces, ha pasado todo esto, y cuando leía la Biblia, era como que se estaba respondiendo todas estas preguntas, ¿ya? De ahí he empezado a tener, ¿cómo se llama? Más fundamento en la Biblia, más respaldo, ¿no ve? Más buscar en la palabra de Dios antes que en otra cosa, porque yo de algo que sí me avergüenzo es de eso. A veces siendo cristianos, lo primero que hacemos es buscar consejo en los yatiris, en las cartas, zodiaco, en el amigo. ¿Y la Biblia qué dice? ¿No ve? ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Los dos caerán en el mismo hoyo. Si tu amigo también está con esas dudas, ¿a qué te va a guiar? ¿No? Y ahí, por ejemplo, vicios y etcétera, ¿no? Te arrastra todo eso. Entonces, hay otro texto que en la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Para mí eso ha sido. Eso ha sido la palabra de Dios, como que me ha empezado a reafirmar, ordenar mis pensamientos. Y hoy por hoy puedo decir que, aunque ha pasado y ha sido doloroso lo que ha pasado, pienso que Dios ha permitido justo para que, uno, pueda compartirles esto, ¿no? Y darles ahí una enseñanza. Y dos, para decir que Él siempre ha estado conmigo, ¿no? Y me ha dado la respuesta que yo necesitaba en el momento. Entonces esos dos eventos son los que me han marcado. El primero ha sido cuando he visto estas cosas como que chismes dentro de la iglesia, etcétera, ¿no? Y lo segundo ha sido cuando yo he entendido de que es confiar en Dios, no en las personas. Y ahí es cuando Dios ha ido reafirmando mi fe. Es lo que puedo compartir. No sé si... Creo que hablo mucho, ¿no? No, está bastante interesante, Naum. Y sabemos que a ratos buscamos solución en otras personas, ¿no? Pero no en donde tenemos. Justo, Exacto. no a ratos está ahí a nuestro costado y decimos, ¿qué voy a hacer? Y hablamos, ¿no? Bro, ¿qué hago? Vamos a tomar y ya. Engañamos. No, un clavo saca otro clavo. Y es lo que los amigos te dicen, o sea, es lo que más te dicen para, digamos, algún tema de desamor o cualquier otro punto, ¿no? Sí, eso es lo que sucede. A ver, contanos, ¿no? Más seguido con este tema de la actuación. Sí, bueno, hasta cierto punto se podría decir. He terminado de algunos ciclos de poder grabar, como medio año, un año casi más pasando la pandemia. ¿Ya? La primera vez que he actuado, todos lo conocen, Pandillas en el Alto, eso ha sido por el 2009. Si calculamos, creo que son 15 años, ¿no? 15 años atrás. Sí, bastante. Sí, luego por el 2013, 2014 justamente se ha grabado otro, se llamaba Los Hijos Heridos. No sé si han visto. Esa yo no lo... Bueno, se tenía que hacer eso como una segunda secuela de Pandillas en el Alto. Pero se ha llamado Hijos Heridos porque hay un detalle bien interesante. Si puedo compartirlo. Dale, por favor. Bien, ya sé que algunos que me siguen ya lo conocen, pero pienso que tu público también lo puede conocer, ¿no? Cuando yo he actuado en lo que es Pandillas en el Alto, obviamente ha sido como que algo que no esperábamos que iba a ser boom, ¿no? Todos han empezado a hablar, etcétera, de la película. Y me acuerdo que muchas personas te buscan también para tener contacto, ¿no? Entonces me han ido buscando por Facebook, ¿tú eres el que ha actuado? Y yo, sí, he actuado, ¿no? Nueva experiencia también para mí, ¿no? Es como decir, tus alas de famoso en ese tiempo. Y te preguntan, ¿no? Y me acuerdo que había un cierto grupo de personas que me decía lo siguiente. Bro, quiero entrar a tu grupo. A tu pandilla. A la pandilla. Sí. O sea, no el grupo No. con los que estaban grabando. No, quiero entrar a tu pandilla. Ah, qué loco. ¿Y qué les respondías? Eso sí quiero saber. Y yo les decía, pero no tengo pandilla, sí. No hay, es una actuación. Pero no tienes un grupo donde puedes estar. Y yo le decía, ¿por qué quieres entrar a una pandilla? ¿No? O sea, igual me picaba la curiosidad. Sí, o sea, sí. Porque no era una sola persona. Si fuera una persona, no, esa actuación, ya, gracias, y chao, puede ser, ¿no? Pero era algo repetitivo. Exacto. O sea, no era solamente una persona, eran varias que empezaban a decir lo mismo. Y hasta ahora siguen diciendo algunas, ¿no? Quiero ser parte de tu grupo, etc.
y bueno, me decían eso, y yo, no, es una actuación. O sea, Sí, sí. y hasta algunos así, por tanta insistencia, no, hermano, yo soy cristiano. No soy de esa vida, así. Sí entiendo, sí conozco algunas cosas, pero no, nunca me metería en una pandilla. Y yo te le puedo decir que no, no entres a eso. Y yo les preguntaba a ellos, ¿por qué quieres entrar a una pandilla? ¿Sabes de qué edad más o menos eran los que me decían esto? Adolescentes. ¿De cuántos años más? Digamos de los 12, 13, 14, 15, 16, 17. Esa edad más o menos. Y yo les preguntaba, ¿por qué quieres entrar? Y ellos me decían, porque ahí veo que se tratan como familia, que todos se valoran, que todos se respetan, son bien leales, y eso es lo que quiero. Entonces lo que más buscaban era una validación, no sé, Exacto. querían Una aceptación, un lugar donde se Sí, sientan como sí, en casa, sí. podríamos Una decir. familia. Exacto. Sí. Y yo les decía, pero tú tienes tu familia. Sí. Era como que, sí, ¿no? ¿Y acaso no te comunicas bien con ellos? No, mi papá se ha ido, nos ha dejado a mi mamá y a mí. Y a mi mamá no le preocupa, ya tiene otra pareja, y etcétera. Y ese rato era como que, qué rudo, qué rudo. O sea, aún viendo los peligros, porque decía, pero ¿has visto la película? ¿Has visto qué riesgos puede haber al entrar a una pandilla? Sí, pero no importa, etcétera. Y fíjate cómo pueden arriesgar con tal de un sentido de aceptación, podríamos decir, ¿no? Con tal de tener un poco de validación lo que pueden entregar, ¿no? Exacto. Es sorprendente cómo pueden entregar, incluso decir, mi vida no vale tanto, pero quiero que me validen. Exacto, es que eso es lo que sucede. A ver, palabras como ojalá nunca hubieras nacido, ¿por qué he cometido ese error? Etcétera. Tal vez uno lo dice en su frustración y era algo que conscientemente no lo diría, ¿no ve? Pero y a veces no nos damos cuenta que estas palabras marcan y lastiman, Sí. ¿no? Entonces eso te marca en el sentido de que te baja la autoestima, ya no tienes seguridad en lo que haces, ¿no ve? Hasta eres rechazado tal vez. Y cuando en otros lugares eres rechazado, sí, pues, me han dicho que soy tonto, sí, pues, por eso me rechazan tal vez, ¿no? Sí. Entonces hay un sentido de desvalorización que se tiene. Entonces buscan un lugar donde se sientan valorados. Y eso es con lo que yo me he topado. No he debido ser el único, porque quien ha preparado todo el libreto no he sido yo, ¿ya? Yeah. Yo solamente para este segundo he ido a actuar, pero ha grabado y ha hecho el guión justamente el mismo que ha hecho Pandillas en el Alto. Y él mismo me decía, mira, tenía que ser esto Pandillas en el Alto 2, pero se va a llamar Hijos Heridos. Y yo, ¿y por qué el cambio, no? Curiosidad también, ¿no? Porque yo también recién estaba conociendo el libreto. Me decía, porque no solamente vamos a hablar de pandillas, quiero que esto sea una reflexión para los papás, para que ellos se den cuenta qué sucede cuando no hay cariño y atención en el hogar. Y entonces el enfoque ya no es tanto en la Pandillas, pandilla, sino es un enfoque familiar de Exacto. por qué están entrando a las pandillas. Exacto. Ya. Ahora, si hubiera sido el título Pandillas en el Alto 2, o sea, la temática hubiera tenido que ser de pandillas. De pandillas. Sí, y yo sé que tal vez hasta el público mismo, esto no habla de pandillas, ¿no? Más de lo mismo. Sí, entonces, o más de lo mismo, o si no, me han dicho que esto habla de pandillas, pero poquito hablan de eso, más ahí veo ahí, y etcétera, ¿no? Entonces se puede malentender. Entonces, pensando en esto, justamente el profesor dice, se va a llamar Hijos Heridos. Y yo, súper, ¿no? Súper, ¿no? ¿Y mi personaje cuál va a ser? Vas a seguir con el mismo personaje, pero es como que un poquito más trabajado. Ya no te vas a llamar Satán, por ejemplo, ¿no? Vas a ser Pardo. Y yo, ¿y por qué cambio de nombre, no? Claro, yo soy Satán. Sigo siendo yo, no he cambiado. No, porque él me decía, quiero que actúes así como cuando actuabas de Satán, ¿no? Pero no me va a llamar lo mismo, así. Sí, pero quiero que entiendas un poquito por qué vas a seguir casi con la misma actitud del personaje, macho. A ver, y bueno, no sé, tal vez puede ser un proyecto a futuro, pero él me decía que quiere desarrollar mi personaje justamente para dar igual un mensaje. No sé cuándo se dará, pero es algo que, digamos, puedo compartir de lo que él me decía, ¿no? Entonces, ¿tal vez alguna pregunta? Entonces vamos a tener una película más. Puede ser. En donde ya tú seas netamente el protagonista, exacto. Chicos, no sé, tienen que estar atentos, más que todo en dónde salen estas películas. Bueno, la de Pandillas en el Alto se ha estrenado en el colegio donde se ha hecho justamente, era proyecto de colegio, no era en sí película, ¿ya? El profesor era mi profesor de literatura, a él le gustaba desarrollar sus temas así con un sentido práctico más. Por ejemplo,
la vez que hemos hablado de la literatura boliviana, su introducción era enseñarlos a bailar cueca. O sea, muevas así, se mueve así, así, con la pañoleta. Ya, chicos, hemos bailado cueca. Eso es algo nuestro, ¿no? Y con esto quiero introducir al tema de literatura boliviana. Vamos a hablar de literatura. Era así dinámico, se podría decir. Luego, cuando hemos hablado del cine, por ejemplo, había un tema dentro de literatura que era el cine, con las tomas, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Después de eso nos dice, ya, todos sáquense tiempo para tal fecha, búsquense disfraz de esto, ustedes van a representar a este, ¿qué se llama esto? A esta leyenda. Hay leyendas que tenemos, ¿no ve? En Sí. nuestro ámbito cultural. Por ejemplo, un curso hecho la leyenda de la coca, y a nosotros nos ha tocado este, que era el duende de Quila Quila. Y no era actor principal, pero sí me acuerdo que he participado, ¿no? Porque todos teníamos que participar por nota. Y esas veces nos decía el profe, no se extrañen si nosotros vamos a hacer una película más adelante, si es que yo hago. Y esas veces estaba, cuando yo he hecho ese cortometraje, estaba en la promoción. Entonces, si te das cuenta, cuando yo he grabado para Pandillas en Alto, ya he salido del cuartel, ya he salido del colegio y estaba en otras cosas. O sea, no era del colegio en sí. Ese es Ah, Ya tenías más tiempo libre, entonces. O no, no tampoco. Pero sí, o sea, eran las circunstancias distintas, porque cuando han hablado, no sé si algunos han visto, por ejemplo, algo que he compartido, ahí hablaba Wildon y algunos de ellos decían, nosotros lo hemos hecho la mayoría por nota. Como era en la materia de literatura, ¿no? Sí, 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 Entonces, entiendo. por nota. También tenía claro su potencial de poder actuar y todo eso, ¿no? Porque han hecho casting y todo eso. Pero en el caso mío ha sido muy distinto. Me decía el profesor, nadie quiere actuar de vos. Había tres que iban a representar por el personaje, ¿no ve? Pero cuando les he dicho, han renunciado. Nadie quiere ser. Entonces no te voy a rogar a ti ni te voy a obligar a que tú actúes, pero te voy a decir por qué quiero que lo hagas. Y me decía, yo quiero que cuando vean esta película Pandillas en Alto, al verlo lo piensen dos veces antes de entrarse a una pandilla. Y yo decía, es un buen mensaje, Sí, ¿no? sí. Y esas veces, así algo íntimo, dentro de la iglesia no me permitían apoyar. También era medio motillo, ¿no? Entonces no me permitían como que apoyar, como estar en el tú. ministro de alabanza, etcétera, ¿no? Entonces era como que estaba un poquito relegado, aún siendo hijo de pastor. Y entonces yo estaba con esas ganas de todos queremos, en cierta forma, lo que ustedes están haciendo, pienso que también es lo mismo, dar un mensaje, ¿no? En cierta forma, reflexionar, ¿no? Y todos queremos hacer eso. En ese tiempo de mí era igual eso, buscar una forma de dar mensaje. Me gustaba la música hip hop, he empezado a cantar algunas cosas con mi hermano, queríamos cantar en la iglesia, Noche de Talentos, ¿no? Y uno busca la manera de dar mensajes, se podría decir. Y cuando me ha dicho este profesor, no le duda, he dicho, profe, cuente conmigo. Aunque ese rato no sabía qué personaje iba a ser, ¿no? Pero cuente conmigo. ¿Y no? ¿Cómo me voy a llamar, bro? Satán. No era así. ¿No? Ya se ha dicho, ya. ¿Y de qué voy a actuar, no? Tu personaje, tú vas a representar al jefe de una pandilla. Y yo, en mi mente estaba, pero mi papá es pastor. Contanos, ¿qué ha dicho tu papá cuando le has dicho? No le he dicho, Papá, voy a ser Satán. No, ya me No, imagino. no le he dicho. A quien sí le he comentado de qué iba a actuar, pero no le he dicho de qué iba a actuar y qué titulaba, era mi mamá. Mi papá casi no estaba mucho por los servicios dentro de la iglesia, Sí. ¿no ve? Ir a visitar, estar en los cultos y también trabajaba ese tiempo. Entonces no estaba. Y tampoco es como que tenía una estrecha comunicación con mi papá. Más era con Sí. mi mamá. Y a mi mamá yo le he dicho, voy a actuar. Me ha invitado, el José está actuando y habían estado haciendo película, el profe. Y como mi mamá le conocía al profesor, ya anda nomás. Tampoco me ha preguntado, o sea, ¿de qué vas a actuar? Sí, Nada. sí, sí. Y me acuerdo que ese rato yo he pensado, no, pero mi papá es pastor, así, ¿no? Y un detallito, le van a preguntar a los que están aquí, algunos también son de otras iglesias, le van a preguntar a sus papás. Ese año creo que mi papá era líder de esa subdirectiva, la 19ª. Sí, de la décima. Creo que era presidente, si no me equivoco. En sus reuniones, mi hijo es Satán. Vamos a ir a ese punto, ¿ya? Pero lo que ha sucedido, él en sí me ha visto en el estreno de la película. Creo que ha sido un shock para él. ¿Y cuál ha sido su reacción? O sea, contigo. No sé, o sea, tal vez le tendría que preguntar a él. Nunca le he preguntado, así te lo voy a decir, pero sentía como que había en cierta forma decepción, Ah, porque no era algo que él esperaba, digamos, ¿no? claro. Y también él se debió preguntar lo mismo que yo. ¿Qué van a decir los hermanos? Sí, sí, sí. Sí, o sea, la perspectiva
pienso que ha sido más de, ¿qué van a decir tantos? No tanto de la intimidad que tiene de padre e hijo, sino Exacto. del La testimonio que se responsabilidad. da. Sí. Exacto, la responsabilidad que hay, ¿no? A ver, para cortarte un rato, dice Luz, saludos, men, soy tu fan. Te manda saludos. Saluditos, saluditos. Y ya, Y sí, justamente eso era lo que sucedía, ¿no? sí. Y cuando se ha enterado de eso, sucedió en mi familia, se podría decir, ¿ya? Y creo que ha habido una reunión donde, hasta creo que estaba en eso de decidir renunciar, digamos, a ser presidente y todo Sí. eso, ¿no? Tal vez ha habido hermanos que han dicho, no, ¿cómo va a ser? Hasta tal vez se lo han debido tomar en serio. Puedo estar yo mintiendo, pero Ya, sí, si imagino un poquito más allá, tal vez ha dicho, ¿cómo su hijo del pastor va a ser pandillero y jefe de una pandilla? ¿no? Sí, no, Tal vez, entiendo, sí, tal vez se ha sucedido entiende. eso, pienso yo, ¿no? Porque nunca es como que el tema lo hemos tocado así. Es como si, papi, ¿tú qué has pensado de lo que yo he hecho? O sea, Sí. y era como que, claro, yo me sentía mal porque no era algo acorde, digamos, a lo que se tendría que decir, pero lo he hecho. Y es lo que ha sucedido, por ejemplo, con mi papá. Y bueno, ha sido es el motivante, ¿no? Pandillas en el Alto. Luego, después de eso, como te decía, la necesidad que he visto ahí. Y el profesor, yo pienso que he visto lo mismo. Porque, o sea, yo estaba con esa preocupación y cuando me dice, vamos a actuar, ven. Y yo ya. Y cuando veo la temática es para los papás. Y yo decía, igual, el profesor ha debido ver que hay este problema. Sí. El de rechazo, ¿ve? El Es de... una revisión de a todo su entorno y decir, Ajá. mira, hay varios chicos Ajá. y quiero dar este mensaje. Claro, por ejemplo, en ese tiempo, y yo conocía, hasta amigos tenía, que más pasaban tiempo en el internet jugando Dota, por ejemplo. Ay, no. Dani es topero. Sí, ¿Sí? juego harto. Y- No Yo, estamos Dani, hablando de eso. el Dani no se baña. No, No, si estoy bien. ya, No, ya decías, no Ay, estamos no, hablando de eso. bueno, yo en cierta forma he ido conociendo. No juego bien, así te voy a decir. Soy, ¿cómo dicen ese término? Soy un noob. Ah, ya. Yo soy pro. No, Master 60. Ya, No, no Master. digas eso, ¿sabes por qué? Decían en el lugar donde yo caminaba, Sí. al que era pro, siempre estaba en el internet y le decían sin raya. Por esta Ah, noche te sí, sí, acepta. sí. No, soy pro. No, en serio. Sí, ya. Con mis compañeros, incluso saliendo del colegio, saliendo bachilleres, nos seguíamos juntando desde la mañana hasta la tarde, noche. Creo que hay un tiempo así siempre, ¿no? Sí, yo Porque- no iba a mis clases, o sea, estaba en mecánica industrial y me faltaba. Yo con algunas personas que venían a la iglesia y con algunos de sus amigos de mis hermanos, igual nos sabíamos trasnochar. Como si, ya hoy día, sí, hoy día ya Ya, positivo, cabas toda la noche, ya, y Sí, etcétera, sí. ¿no? Entonces Una conocía peli también de eso, eso. ¿no? Y la película trata, sobre jóvenes que se van al internet, ¿no? Ay, Y empiezan ahí a conocer amigos, digamos, porque juega bien, ¿no ve? Ah, él juega bien, ya, para mi equipo, y etcétera, ¿no? sí, sí, sí. El otro, lo de las pandillas, ¿no ve? El otro, donde lo quieren encerrar ya en su casa, ¿no Los ve? sedentarios. Es sobreprotectores, podríamos Sí. decir. Pero en sí no tienen esa relación, digamos, de hablar, de preguntarle cómo estás y etcétera, pero le encierran en casa. Ya no, vas a tener aquí tu internet y esto, tú no tienes, Los convierten en ermitaños. Sí. Sí. no tienes motivo para salir, ¿no? Si tienes todo, ¿por qué tendrías que salir? Porque antes se tenía esa excusa, ¿no? De voy a ir al internet, voy a ir a estudiar, voy a ir a sacar información para mis tareas. O te voy ibas a a, ir jugar con mis Dota, voy a ir con mis compañeros porque tenemos que hacer un trabajo. Ujú. Y sí he visto varias personas que tienes todo acá. ¿Para qué vas a salir? Tienes internet, tienes tele, tienes celular, tienes todo. Ujú. Te quedas. Ya, sí, qué loco. Y claro, en cierta forma, ya estas personas cuando salen al mundo exterior, su desafío es relacionarse con las Sí, personas también, sí. ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí igual hay una falla de los papás. Y la película lo que trata es de reflejar todo esto. Por ejemplo, los pleitos, las comparaciones. Había uno de los personajes que su mamá le comparaba mucho con su papá. ¡Ay, vos eres como tu papá! ¡Has sido un inútil! Etcétera, ¿no? Insulto a la Exacto, ¿no? Titi. Y etcétera, ¿no? Y por ejemplo, del otro, sus papás muchos se peleaban, pero tampoco le dejaban salir afuera. A lo que tú decías, ¿no? Le encerraban. Sí. Ermitaño, pero tampoco le atendían bien a él. Ah, eso ya no lo he visto. Pero sí, debe pasar. Sí, o sea, pasa. Entonces, la temática de la película es justamente para eso. Para que los papás reflexionen y, en cierta forma, dar mensaje, ¿no?
Luego la otra producción se llama El Último Recuerdo. Esto está publicado solamente en Facebook. El Último Recuerdo. ¿Ya? ¿Sigue disponible? Sí, sigue. Ya chicos, no se olviden, tienen que ver todos la película Recuerdo. El último recuerdo, que está solamente publicada en Facebook. ¿Ya? Esta es la tercera en la que he participado. ¿Ya? Y bueno, ahí ya no actuó de malo. Ya no actuó de... Ahora sí soy... Ahí No. sí, ya. No, Ya hay cambios. no, ahí tampoco soy cristiano. ¿Ya? Ahí me han secuestrado. Es sobre eso, trata y tráfico de personas, etc. Era más un poquito relacionado con la Deep Web, ¿no ves? Sí. Cuando secuestran a personas y por medio de la Deep Web hacen peleas entre ellos hasta que se matan y cosas así. Sí. Esa temática más o menos tenía. Y bueno, de toditas las que yo he participado, no he cobrado nada. Lo he hecho por cariño, ¿no? Y más que todo por dar el mensaje. O sea, se te da Sí. la oportunidad y creo que cuando tienes oportunidades para dar el mensaje, no tendrías por qué estar cobrando, ¿no? Ahora, claro, si uno quiere hacerlo ya más profesional, ¿no? Ha estudiado para eso, obviamente tiene el derecho. La misma palabra que dice. Todo trabajador es digno de su salario, Claro. ¿no? Para mí más era como un hobby y un cariño. Entonces yo lo he tomado así y estas tres producciones lo he hecho de esa manera. Entonces en esta era más que todo esa la temática, ¿no? El secuestro y bueno, era también algo más interesante para mí porque ya no era como el malote, ¿no? Sino que había otros abusivos y ya... ¿verdad? ¿Más altos que tú? Tampoco, ya, tampoco. Entonces no eran tan malotes. Intentaba ya. Ya. Entonces, esa ha sido la tercera. Sí. Las que han salido, se podría decir. ¿Ya? Esta, la tercera, casi lo he grabado por el 2019 más o menos. 2018, 2019. Ahí se ha grabado. Sí. Y Justamente, perdón que te corté, justamente quería hacer esta pregunta. De todas estas producciones en las que has estado, ¿cuál es la que más te ha gustado a ti? Y luego tengo otra pregunta más. Pero vamos primero con la primera. Primero con la primera. yo pienso que todas tienen su valor. Su valor se podría decir. La primera ha sido emocionante. La de Pandí. Exacto. Porque yo no soy así. Ah, ya. O sea, Por si acaso, ya. ese desafío, ¿no? Entiendo Es que que- es el desafío de personas. Sí, y por ejemplo, después de tiempo yo he ido a un taller de cine. O sea, y ahí es cuando decía, uno de los que estaba en el taller decía, en el cine hay algo que es bien conocido. Una persona que en la vida real es buena, cuando actúa de malo lo hace súper bien. Y cuando una persona es mala en la vida real, de buenita actúa súper bien. Y parece Upa. cierto, parece. ¿Cómo consideras que ha sido tu actuación? No sé, decían que hasta me tenían miedo cuando me veían por la calle. Tal vez era maloso, supongo. Algo que contar, ¿no? La primera vez, creo que sí, con los chicos cuando he ido a jugar y te he visto y he dicho... y literal, me he quedado con mi... y ahora... Y ahora ¿Qué le digo? ¿qué, ¿Satán o qué le hermano? digo? Exacto. Ahora, le saludo, ¿qué tal, men? Pero sí ha sido algo que me ha impactado, ¿no? Primeramente yo no sabía, digo, yo no asistía mucho a campamentos. Sí iba a la iglesia en ese tiempo, pero no era de compartir mucho con los jóvenes. Por Ya. eso ya tarde tal vez me han visto muchos. Ajá. Y después me he empezado a acoplar y ahí es donde te he visto y he dicho, wow. Y me ha sorprendido porque primero te he visto jugando básquet y después has venido a jugar fútbol. El deporte para mí ha sido una forma de conectar con las personas, se podría decir. Sí. Por ejemplo, en el lugar donde se ha hecho la iglesia donde estoy asistiendo, las primeras veces que iba, parece que había como que un rumor ahí. Cuando se han enterado que era hijo del pastor, decían, no, hijo del pastor, pastor mentiroso, y etcétera, y me hacían a un lado. ¿Me entienden, no ve? Y era como que nadie quiere jugar conmigo, ya. Entonces, lo que sucedió... Pero uno también quiere amigos, pues. Sí, Entonces, sí, sí. Ahí es cuando se me ha venido a la mente eso, ¿no? De decir, creo que para que me acepten tengo que ser bueno en algo. ¿Me entiendes, no? Y me acuerdo que en la escuela donde estaba a veces, en la tarde después de clases había lo que era clases de baile, de canto, fútbol, vóley. Y yo me he metido porque mi papá le he visto jugar y yo que jugaba con él, pero no jugaba bien, ¿ya? Pero he visto que él jugaba, entonces yo me he metido a la escuela de fútbol.
ahí del colegio. Y ahí he empezado a practicar. Ese año para mí ha sido difícil, ¿por qué? Porque siempre salí con moretes, ¿no? Y cuando es pequeñito los papás te bañan, ¿no? Sí. Y justo mi mamá, ¿qué haces esta morete? ¿Quién te ha pegado? Sí. ¿En qué estás? Sí, te va a chicotar si sigues con otro morete, así, Ah, y etcétera, ¿no? Entonces, claro, me daba miedo también que me riñe mi mamá, entonces trataba de evitar los golpes no me fuertes, toque, no me toque. pero también me estaba esforzando para poder jugar mejor, con tal de que cuando me vean jugar me acepten. Y he llegado hasta ese punto. No digo que juego bien, pero me defiendo. Entonces, cuando he dicho, ya no, él juega bien, defiende bien, llámale para mi equipo. Y ya, era como que ya he empezado con eso a tener amigos. Entonces, por eso tengo mucha estima al deporte. Fútbol, no he hecho mucho por dinero, pero sí, por eso, ¿no? Fútbol, Sí, básquet, vóley. El básquet saliendo del colegio he aprendido. Y me ha encantado mucho más que el fútbol, podría decir. Lo que no me ha gustado del fútbol, lo debes conocer. A veces los pleitos que hay. Sí, suele ser un deporte. Y es que creo que el fútbol a ratos despierta lo que uno no muestra, porque todo el tiempo estás con tensión y viene algún choque, algún roce y ya uno salta. Ujú. Yo no salto, pero Brinco. no me provoque. Ya. No, antes tal vez sí, pero Ay, después no. de un tiempo ya no. Ahora ya, tranquilo. Sí, sucede. Como te decía, participaba igual en campeonatos, sobre todo de futsal. Y ahí veía todo eso, ¿no? Sobre todo en lo que son partidos semifinales, finales, Sí. uff. La tensión suele Sí, estar sí, hasta tope. hasta cuando estás jugando, ¿no? Te dicen de todo, te insultan, etcétera, ¿no? Y a veces se van hasta los golpes. Me acuerdo que entre jugadores y con los del público, sabe a ver. Y yo, pero ¿por qué pelean? Yo he venido a jugar, yo quiero jugar, no quiero, ¿eh? Sí. Pero pasaba eso. Pero muy distinto. No sé por qué se aprendió el básquet, no lo he visto tanto así. Y eso que suele ser un Más de deporte- contacto. Sí, el contacto. O sea, la preferencia lo tiene el que tiene balón, ¿verdad? Sí, Y lo puedes empujar y estás en posición, pero el que está en el piso no te dice nada. exacto. Alguna vez incluso, la vez que he jugado, se me ha parado y me ha dicho, buena. Y yo, ¿por qué no me estás pegando? Pégame. Pero pegame. Yo por eso te he empujado. No, es tampoco. que justamente ahí, bueno, en el básquet yo, la vez que he aprendido a jugar era muy distinto, ¿ya? Siempre o sea, toditos traíamos balón de básquet, digamos, yo siempre estaba con mi parlante y había otro que en su mochila traía guantes de box. Ufa, lindo. Entonces, si es que, digamos, era pichanga, ¿no ve? Y había roces y era bien fuerte, ya, un alto, pónganse guantes, desahóguense y seguiremos jugando. Con el entiendo. ojo morado, ¿no? Pásame. No, pero, o sea, ayudaba. Y no sé, creo que era así en las pichangas, pero después cuando eran partidos oficiales, nadie reclamaba, a no ser que el árbitro Sí. diga Marque, falta. ¿no? Sí, Sí, ahí marque. es recién, pero nadie era. Ahora, claro, el básquet un poquito ha cambiado, es más como que, árbitro, fíjate, y etcétera, ¿no? Pero Sí. antes cuando jugaba básquet no era así. Era más jugar hasta que el árbitro diga falta, ¿no? Entonces tal vez por lo mismo te decían a ti, bien, buena presión, ¿no? Entonces, Sí. esa antes era la actitud. Y por eso es que me ha gustado más del básquet, ¿sabes? Sí, qué lindo. Ujú. Eso, no sé qué más. Hablando de tu película, ¿no? Pandillas en el Alto, ¿ha habido alguna escena que te ha hecho reflexionar espiritualmente mientras la grabaste? Sí, bueno, varias. Una epifanía, decir, mira, esto sí me sirve. No. Te podría decir por el sentido de cómo ven a las personas, digamos, de ese grupo, pandillas, etcétera, dentro de la iglesia, ¿no ve? Pero a veces sin ver su verdadera realidad. ¿Me dejo entender? A veces los prejuicios que hay de afuera, Ya. ¿ya? Sí. Y no he actuado, no soy de esa vida, pero he actuado, ¿no ve? Sí. Pero los mismos tratos que a veces ellos reciben en la sociedad, también los recibía yo. Porque pensaban que era verdad. Sí, entiendo. ¿Me entienden, no ve? Sí. Y yo mientras actuaba, imaginaba que iba a suceder todo eso, ¿no? Y yo he dicho, con razón los otros tres han renunciado, porque es mucha carga. A ver, imagínate, Sí. esos tiempos había pandillas. Entonces,
tal vez uno de verdad que es pandillero te va a decir, ah, vos has actuado queriéndote hacer ver como el guaso de aquí del alto y vente aquí y ¿no? Sí. Entonces, si me van a hacer eso, ¿para qué voy a actuar así, no? Y en ciertas ocasiones sí he pensado eso. Porque, a ver, por ejemplo, cuando a Leo se le inicia, ¿no? Y se le golpea y todo Sí. eso, y yo estaba actuando así de malo y me costaba, no te voy a negar, me costaba. Costaba patear No, no en ese sentido. Sobre todo, digamos el golpe de la actuación, lo puedes hacer, Ya. ¿ya? Porque hasta en el cuartel a veces estás en actuar, ¿no ve? Sí, sí, sí. Pero en el sentido de, por ejemplo, lo vulgar, ¿ya? Ah, A mí me costaba, o sea, es palabras vulgares, ¿no ve? sí. Me costaba. Y me acuerdo que me decía, pues, ya dilo como en este, pero ¿en qué tono le voy a decir? Porque no sé decir. Y el profesor, ¿de verdad no sabes decir insultos? Digo, sí, ya ha llamado a unos. ¿Quiénes son los más vulgares? Digo, enséñenle cómo tienen que De una decir. De verdad, Sí, eso me ha porque, sucedido a mí. Sí, cuando te lo piden, o sea, tú no sabes cómo entonarlo, cómo decirlo. Exacto. A ver, ¿qué pasa? ¿Ah? Sí, o sea, no, te sale. Lo máximo, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí, ¿no ve? A ver, ven tú aquí, ti, ¿no ve? O sea, yo me limito hasta ahí, ¿no ve? O sea, Sí. el ti es de verdad. Pero ese rato tenía que decir la palabra y entonces era como Sí, que, sí, sí. de verdad. Qué nervios. Sí, y me decía, pues, o sea, ya, tienes que hablar, tu libreto dice así, 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 así. Y en vez de decir, no, hey, tú, digamos, ¿no ve? Tienes que venir aquí, o ven aquí, y etcétera. Pero no soy así. Sí. Ya ves, yo me olvidaba el libreto y, por favor, ven aquí. ¡Corte! Y yo decía, ay, no. Las personas que me conocen de verdad se van a decepcionar de mí. Ese era mi temor. Sí, lo entiendo. ¿No ve? Sí. Entonces se van a decepcionar, que van a ver la película. ¿Con qué cara me van a ver? Hasta me he escondido en ciertas ocasiones. Ah, justo quería preguntarte eso, se me ha ido la pregunta y ha vuelto a mí. Qué bien. Sí, una vez que se han dado estas películas que te han visto a ti como un foco, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ha cambiado tu entorno? Tanto con tu familia, amigos, no sé, tus padres, tu entorno, o sea, ¿ha tenido algún cambio? Sí, ha habido cambios. Y bueno, ha sido un tiempo también de lucha, yo pienso. Eh, ¿Te acuerdas lo que te he dicho? A los 11 años ha sido como que mi conflicto, ¿no Sí. ve? La película he actuado cuando tenía 19 años, ¿ya? Y te he dicho que he afirmado mi compromiso con Dios cuando tenía 29, ¿no ve? Sí, Así formal, o sea, dedicarme de lleno a lo que es la palabra de Dios, etcétera, ¿no? Buscar ya como primera referencia para consultar de mi vida a la Biblia, cosa que hasta ese momento no lo hacía. Entonces imagínate, te estoy dando un relato, digamos, de tiempo, ¿no ve? Y entonces imagínate cómo era en ese tiempo yo. ah, ¿No ve? Medio motín, medio que no tanto en la iglesia, ¿no ve? Tal vez tiro al aire, así como dicen, ¿no? Entonces, me acuerdo que, por ejemplo, mi papá me decía, ¿cuánto no quisiera que seas como yo, pastor en una iglesia? sí, Y como yo de verdad no he experimentado muchas cosas buenas dentro de la iglesia por ser hijo de pastor, así lo voy a poner claro, yo no quería. Y cuando me ha dicho, me acuerdo una vez mi papá, yo decía, ni loco, para que me traten como te tratan a ti, para que cuando yo tenga mi familia le traten mal como nos han tratado a nosotros, no gracias, yo no quiero eso. ¿Me entiende? Esa era mi perspectiva y ese más o menos era mi actitud con mi papá. Él anhelaba que yo esté en la obra, en el ministerio. También te he mencionado que cuando yo he hecho la película quería dar mensaje, ¿no ve? sí. Pero que dentro de la iglesia no se me permitía. Entonces, como uno tiene ganas de dar mensaje, la película para mí ha sido una oportunidad. ¿Me entiendes? Sí. Entonces ha sido una motivación. Yo aquí puedo dar mensaje y si el profesor dice que quiere dar el mensaje de que no entres a una pandilla, pensá mejor, valora tu vida, no cometas un error, ¿no ve? Para mí ese es un buen mensaje. Yo lo quería hacer así. Pero mi papá no lo veía de esa manera. Porque también él ha visto la preocupación que yo tenía. ¿Qué va a decir los hermanos? ¿Qué va a decir la iglesia? ¿Cómo nos van a tratar? ¿No ve? Aún con todo eso lo he hecho. Y a veces no entiendes los planes de Dios. ¿No ve? No entiendes los planes de Dios. Pienso que Dios ha permitido justamente para que yo ahora pueda acercarme a ese tipo de personas. Pero es otro punto. Con lo que tú me has dicho, han cambiado muchas cosas.
Sí me gustaba la ropa ancha, pero ya cuando me veían con ropa ancha pensaban que era de esa vida, Ah, ¿ya? El men. Y de verdad, digamos, yo estoy caminando aquí por la acera, ¿no ve? Me veían de frente y me reconocían, se pasaban la calle, así, Se le mata a unos. de verdad. O sea, ese tipo de actitudes, ¿no ve? O cuando sí. tú querías hablarles normal, era como que te cortaban así, como querían, no sé, algunos dicen, me querían hacerse fuerte por miedo, medio que así, o algunos directamente te empezaban a insultar, entonces el trato en afuera era muy distinto. Hasta cierto punto, a mí me ha llegado el trato de afuera, que por ejemplo, no todos los chats eran como que quieren entrar a tu pandilla. Otros eran que te crees tú, que te voy a venir a buscar, Ah, y etcétera, ¿no ve? Como no veía ese meme, ¿no ve? Ese tipo de cosas. Entonces, ha cambiado mucho. Y yo no era tanto de discutir, pero como te hablaban así, no era solamente una persona o dos personas. O le bloqueabas y de otra cuenta él mismo te está molestando, ¿no? Ya he empezado como que a contestar, a responder. Entonces ahí yo mismo he empezado a cerrarme con los demás. Imagínate en la iglesia. Porque yo sé que sí. tal vez, como dice Sergio, el más era de asistir a la iglesia y no tanto las actividades, ¿no ve? Yo rara vez iba a los campamentos y yo me cerraba justamente porque afuera no era el único lugar donde a veces me veían así. A veces dentro de la iglesia también, ¿no? Ah, Y claro, la reacción de todos es muy distinta. Por ejemplo, Sergio era como que, solo sabía una vocal, ¿ya? Ah. ¿Lo ve? Pero otros tienen otros tipos de actitud, ¿no? Como decir, no, no te juntes con él. ¿Cómo será su iglesia, por ejemplo? ¿No? Etcétera. Entonces, claro. ha cambiado drásticamente, se podría decir. En el sentido de mi familia, imagínate, te he dicho que no les he dicho que yo iba a actuar de Satán. Sí, qué loco. Ah. Y que no sé, que ni la película se llamaba Pandilla de Acto. Cuando estábamos a mitad de la grabación, ahí sí mi mamá renegando me ha dicho, ¿tanto sales? ¿Para qué tanto sales? ¿Qué siempre están haciendo? Yo, pero mamá, estamos grabando una película. ¿Qué película es? Es de pandillas. O sea, que estás mintiendo, estás disimulando ser un pandillero. Y yo, sí. Sí, sí. Y ahora, o puedes dejarlo, pero estamos a mitad. Si lo voy a dejar, Ya, van a todo, tener que empezar de nuevo. todo desde cero. Pues, Sí. ya ni modo, pues, vas a tener que seguir. ¿Pero por qué has aceptado? Y yo, no Pero sé. te he dicho, mami. Pero te he dicho. Sí. Eso, te he dicho, ¿te acuerdas? Ese rato debías decirme, ya. Como siempre, ¿no? Todos Pilatos ahí lavándonos las manos. No era mi culpa, dicen. Sí. Más o menos así, ¿no? Entonces, esa vez mi mamá se empezó a preocupar. Después mi papá se había enterado poco a poco por medio de mi mamá y cómo nos estábamos vistiendo y más o menos cómo salíamos a actuar, ¿ya? Porque, a ver, imagínate, salía a actuar ahí con bat, con mis cadenas, y etcétera, ¿no? Entonces, eh, mi papá era como que ya no me hablaba mucho. Aparte de yo que he hecho otras cosas que estaban mal, o sea, no es que he sido un ejemplo speech, como dicen, ¿no? He tenido mis fallas. Entonces, pienso que con todo eso y otras cosas más que he hecho, mi papá, puedo decir hasta que se ha decepcionado de mí. Entonces era como que se ha alejado un poco de mí. Me acuerdo que cuando ha venido a ver la película, yo le he visto. Me ha alegrado que él esté, pero cuando he visto la forma en cómo estaba viendo, uno, le ha debido impactar por el mensaje que tenía la película. Dos, porque se ha debido preocupar, ¿no? De él mismo por su responsabilidad y de mí cómo me iban a ver afuera, ¿no? Y se ha sentido mal. Entonces, ha sido un poquito difícil, digamos, en cierto tiempo, esto llevarlo con mi papá. En casa, podríamos decir, ¿no? Mi hermana ya, como sea, como ella también estaba en el colegio, ¿no? Han actuado nomás, así. Sí. Mi hermano estaba metido ahí conmigo, él ha cantado. El que ha hecho la canción para La vida de Leo, Uh, él ha hecho. Temón. Él ha grabado. Y esa ha sido su primera canción en estudio. O sea, es como decir, así se ha estrenado. Y quien le ha dado la oportunidad era mi profesor. Él se lo ha pagado el estudio, le ha dicho solamente que componga la letra, conseguiste una pista, y esas veces nosotros ni pistas íbamos a hacer. Sí. Pero sí teníamos el anhelo de cantar. Eso te lo vuelvo a reiterar, porque te he dicho, ¿no? Que queríamos mostrar mensaje Sí. y canciones en rap cristianas, queríamos cantarlas, pero para cantar
Así con tu voz tienes que tener pista. Y para tener pista tienes que buscarla. Y cuando querías comprar una pista, las pistas de rato estaban caras, 400 y 400 costaban. Y a ver, imagínate, yo recién saliendo del colegio cuartel, mi trabajo bien tenía, no, pues no podía costear, ¿no ve? Entonces lo que hacíamos con mi hermano era ahorrarnos y en la ceja, ¿no ve? En la Plaza de Lustrabotas, Sí. ahí, ¿no ve? Ahí, más arribita, hay unas casetas que venden música cristiana, Ah, ¿no sí, ve? sí, sí. Me acuerdo de ahí se ir a comprar discos de música hip hop, reggaetón, cristiano. Y en medio de esas, los demás no sé si se darían cuenta, pero en medio de esas sabía haber pistas para cantar. Entonces era como que yo coleccionaba todo eso. Y la pista con la que se ha cantado, con la que ha cantado mi hermano, ¿no? Para la película, justamente es de Funky. El título del tema es Cuidado. Oh. Y esa pista la ha utilizado él, porque él me ha dicho, ¿con cuál puedo cantar? El profe me ha dicho que cante. Ah, no tengo esto, todo esto he conseguido, así lo he mostrado. Ya, esta dame, esta dame, esta dame, eso lo voy a llevar, sí. Y con eso ha cantado. Wow. Y luego después de eso me acuerdo que cuando estaba en el edit de la película, ¿no? Como ha visto de que se ha traído su pista a mi hermano, le había dicho, tu hermano no tendrá pistas para poder hacer la edición de la película. Y me acuerdo que desde el colegio yo ya estaba en esto metido del hip hop, ¿ya? Ya estaba metido, me interesaba. Me acuerdo que cuando he hecho mi monografía en tercero de secundaria, he hecho sobre la música hip hop. Tenía ya eso como base y me acuerdo que en cuarto medio ese profesor del TP nos ha hecho ese trabajo de investigación, tipo proyecto de grado, ¿no ve? De la universidad, nos ha dicho, Sí. más o menos así es, ustedes tienen que experimentar cómo se hace. Ya te imaginarás con tus fichas, ¿no ve? Hay todas escritas a pulso, tu investigación de la biblioteca y todo eso, ¿no? Tu libro de fichas, tu libro de tu emborrador y tu trabajo terminado. Y yo he hecho del mismo que he hecho el año pasado, de la música hip hop. Entonces es como que lo he ido ampliando más. Y justamente al aprender de todo esto, ahí mencionaba dentro de la historia que las primeras pistas que se hacían eran samples. Y samples, ¿no? Una melodía que se repite y Sí. se repite, y ahí tú le pones, digamos, batería. Sí, lo vas argumentando. Exacto, ¿no? Entonces yo he dicho, ¿será fácil hacer? Ah, ¿Quién te va a enseñar, ¿no ve? sí. ¿Quién te va a enseñar ese rato? Me acuerdo que con el ahorrito que tenía, esa vez he dicho, quiero comprar este álbum, es de Vico, sí, pero quiero editar también. Voy a comprar mejor el disco para editar. ¿Cuáles son los que tienes? Ni siquiera sabía. Así te voy a decir, ni siquiera sabía. ¿Cuáles son para editar? Audio, sí. Me he hecho el Cubase, el Wavelab, el Sound4, ¿me ve? Y yo, ya dame toditos así. Y me acuerdo que 3 veces arruinó mi computadora y no sé, No. Dios me habrá ayudado para arreglarlo, pero lo he arreglado. Y así, he aprendido más o menos a manejar. Ya vi con los craqueados. Exacto. Sí. Entonces, con eso he empezado a aprender a hacer. O sea, ya sabía cómo cortar, Sí. cómo armar. Luego en el FL Studio puedes mapear también, ¿no ve? Entonces, Puedes aumentar el tono Exacto. para que no suene lo mismo, ¿no? Exacto. Y ya suena diferente, Y- pero ya ajá. no tienes todo el sonido. sí. Yo no he ido tanto a ese punto. Eso sí lo ha llevado hasta ese punto mi hermano. Ahorita él es productor musical. Él tiene su estudio de grabación y todo eso. Pero ese ha sido su inicio. Ah, De mí ha sido porque eso me interesaba. Me gustaba solamente de la canción que me gustaba y quería cantar, buscar la melodía y sacar el sample. ¿Ya? Y muchas de las que hay en la película, Pandillas en Alto, son sampleadas mías y de mi hermano. qué chévere. Oh. Interesante. Entonces, muchas. Por ejemplo, hay uno que. Cuando está corriendo Nueve Santi, Ah, sí, sí, sí. Sí. esa justamente es sampleada. Es sampleada, no es. O sea, la original es con letra. Pero lo que hemos hecho es samplearla, hacerla que se repita y batería y eso. Luego la otra es la de. Cuando Leo le pega a muerto, ¿no ve? Hay una con una guitarrista. Esa igual, la hemos ampliado. Y toditas las ampliadas son de artistas cristianos. Bueno, Dato interesante, ¿no? Creo que nadie sabía. o sea, no hay ni una de Don Omar. Aquí tenemos un comentario que dice, la verdad, esa película hizo reflexionar a muchos jóvenes, a muchos papás, en sí, a toda la sociedad, dice. Me alegra que muchos lo vean de esa manera, ¿no? Y es, digamos, el objetivo por el cual se ha hecho la película. Aunque no todos te lo ven de esa manera. Yo siempre digo esto, la música y el cine es un arma de doble filo. ¿Por qué?
Otros lo van a tomar como mensaje y van a reflexionar. Pero otros, como los que me decían por chat, quiero entrar a tu pandilla, o sea, Sí, ya sí, lo ven del otro lado, ¿no? lo malinterpretan. Puede ser que lo malinterpreten o por su situación valoren eso como algo mucho mejor de lo que tienen en casa, por ejemplo, ¿no ve? Entonces, es de doble filo. Entonces, estos espacios donde tú puedes compartir, puedes explicarles el por qué lo has hecho, ¿no ve? Entonces, por eso es que, una vez más, gracias por la invitación. Ya, ahora, una de las preguntas que quiero hacer es, de estas grabaciones ya ha pasado mucho tiempo. Ajá, O sea, todo lo que ya ha pasado, todas esas críticas que has tenido han ido evolucionando, obviamente. ajá. ¿Cómo has visto el cambio, o sea, desde que han salido estas películas hasta el día de hoy? O sea, ya te siguen reconociendo, te dicen, oh, gracias por la película, o te siguen pidiendo hasta ahora entrar. ¿Cómo ha sido la Sí. evolución tanto en tu Bueno, entorno o creo que como se ha tú? diversificado mucho más, porque en lo personal para mí ha sido como que un cierto tiempo de silencio, donde para mí no se ha hablado ya mucho de la película y etcétera, ¿no ve? Pero justo, no sé si era el año pasado, algunos sí me conocían y me hablaban, decían, buena onda, la película y etcétera, te he visto y etcétera, ¿no? Y hay otros que como su rechazo y a uno se acostumbra y ya no lo toma en cuenta, ¿no? Muchos es como que, digamos, han querido mi amistad, pero cuando tú notas, digamos, por qué quieren tu amistad, por ejemplo, querían conocer a Satán. No a Naú, digamos, ¿no ve? Querían conocer a él, ¿no ve? O sea, Sí, pensaban sí, que sí. era así yo. Entonces, me daba ya cuenta de eso y era como que, no quiero esta amistad. Porque si, digamos, yo voy a aceptar su amistad, va a querer que yo actúe como ese personaje y yo no soy así, ¿no? Entonces era como que para mí ahí. De ahí sí he tenido ciertos amigos que yo los he podido seleccionar y son muy queridos para mí. Nunca me han hablado de la película, no me han dicho, es como que, ¿me ve? Habéis actuado, Sí, ya famoso eres y de eso, porque a veces se nota el interés por ese lado, digamos, ¿no ve? sí. Pero me han hablado más genuinamente, o sea, se preocupaban por mí, me preguntaban de mí, o sea, me decían, ¿qué tal tus estudios? ¿Cómo te ha ido? Te he visto bajo de ánimos, etcétera, ¿no? Hay una amistad más Más sincera, fiel, más genuina, ¿no? sí. Y hay, por ejemplo, no sé si estará viendo, por ejemplo, hay una amiga, María, Pues sí, ella, María, hola. ella, por ejemplo, justamente ha sido una de esas personas. Nunca me ha mencionado, ¿ya? Pero él había conocido a otro personaje que había actuado. Y él ha dicho, no, yo he actuado, sí. O sea, se ha presentado de esa manera, ¿no? Y ella, qué interesante. No he visto la película. Pero, ¿acaso no te he dicho? Creo que eres amigo del Naum también. ¿Qué? ¿Acaso él ha actuado? Así, de eso, la he debido contar, será. Y me acuerdo que en una que nos encontramos, le saludó y dice, ¿por qué no me has dicho que has actuado? Y ahí yo le he dicho, es que para mí tu amistad vale, porque tú me has intentado conocer a mí, no al personaje, de hecho. Muchos lo han intentado por el personaje y no a mí. Entonces ahí la amistad, digamos, la he valorado más. Sí, sí, re locazo. Ajá, eso y a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me estoy desviando, creo. Sí, te quería preguntar también. Sí, Sí. Como te quería. Mi pregunta principal era. No, o sea, continuar con esto de la evolución de cómo ahora lo toma tu familia. O sea, ya como un recuerdo gracioso, quizá como ahora ya es más aceptado, o ya no sacan el tema. ¿Qué procede A ahí? ver, mm, te lo voy a hablar desde el nivel personal. Para mí, ah, no se sientan mal pastores, ya. Pero tengo una ventaja que ellos creo que no lo podrían tener. Puedo conectar con personas de ese tipo de vida mucho más fácil que digamos, un pastor. Tengo una ventaja ahí. Sí, Porque en cierta forma ellos dicen, tú entiendes cómo nosotros vivimos. Captas todo esto. Y a veces te piden consejo. ¿Me entiendes? Los que son a veces de esa vida o han pasado por eso. Ahora, dentro de la iglesia, ya no es tanto, digamos, como que, porque ha actuado y etcétera, ¿no? Entiende de que puedes dar mensaje, pero también es como que, como cuando tú tienes miedo y tienes sentimientos encontrados, ¿no ve? Más o menos así, de algunos noto eso. En mi familia, creo que hemos llegado a un punto donde todos decimos,
las oportunidades, si tienes de dar el mensaje, sobre todo de hablar de Dios, bienvenido, bienvenido. Por eso es que yo participo, digamos, de chats, etcétera, ¿no? Para poder compartir algo de lo que yo voy aprendiendo. Y no es que lo sé todo, si yo sigo aprendiendo igual, al igual que ustedes, ¿no ven? Todos seguimos aprendiendo. Y vamos a seguir aprendiendo hasta el día que nos vamos a morir. Ese es el ciclo de la vida. Entonces, el de compartir la palabra de Dios, pienso que está en mi familia bien plasmado. Mi hermano dice, nosotros tenemos mucho potencial, yo con la música, tú dónde estás, porque yo ya no estoy actuando. Terminado la pandemia, ese año más, ¿no? Ya porque en la pandemia ha ocurrido algo que también me ha hecho reflexionar. Ha fallecido mi papá, justo en el mes de agosto. Y es como que en el tiempo de la pandemia yo con mi papá me he llevado súper bien. Para algunos decían, no, ha sido el peor tiempo, el tiempo de la pandemia. Para mí ha sido a los revés. Ajá, ya. Tomen El eso. mejor. El mejor. Seguramente Tómala porque ahí. has compartido demasiado con Exacto, tu papá ya. exacto. ¿Por qué? Porque hasta ese rato yo ya estaba leyendo la Biblia, ¿no ves? Como estoy trabajando en una ONG y hay que enseñar a niños y a veces hasta consejería a la familia tienes que dar, ¿no ves? Entonces había cosas que yo iba aprendiendo y yo decía, pa, esto he aprendido. Y me acuerdo que, digamos, el tiempo de devocional son 30 minutos, ya que teníamos en casa. Sí. Y me acuerdo que mis hermanos ese rato era como que cumplían el tiempo y se iban. Pero yo en ese rato era como que aprendía y lo que él enseñaba con lo que yo estaba aprendiendo a veces se relacionaba y le preguntaba más. Y le preguntaba más. Y a veces me decía algo y yo decía, pero no sería de esta manera porque yo lo he entendido así. Y era como que ya empezábamos a compartir, digamos, desde una perspectiva distinta, desde mi perspectiva y la de él, y tratar de aprender, digamos. Entonces, para mí ha sido un tiempo muy bonito, el tiempo de la pandemia. Aparte que cocinábamos, yo cocinaba con mi hermana, cocinaba con mi hermano, mis papás siempre estaban ahí, comíamos juntos, o sea, nadie tenía que salirse, ¿no ve? Todos ahí adentro y todo eso. Entonces, para mí ese tiempo era como que lo que yo esperaba. Antes, mi papá mismo no podía, ¿por qué? Porque él estaba más en la obra, en la iglesia, visitando, etcétera, y no pasaba mucho tiempo en casa. Pero cuando ya ha sido la pandemia, todos tenías que estar en casa. Sí, obligado. Ajá, pero para mí ha sido una bendición, porque he pasado todo ese tiempo con mi papá. Y cuando él se ha puesto mal, ha sido un golpe muy fuerte. Me acuerdo que con los últimos días, esa semana, la última semana, era buscar medicamentos, buscar oxígeno, y iba desde Sencata, Río Seco, abajo a la ciudad, buscando un tanque de oxígeno o donde me lo puedan recargar. Agradezco a personas dentro de la iglesia, por eso yo pienso que hablamos dentro de la iglesia como familia en Cristo. No sé si han escuchado ese término, ¿no? Sí. La iglesia es una familia en Cristo y tendríamos que ser. No he notado hasta ese momento justo eso. Han habido personas dentro de la iglesia que me han llamado, me decían, ¿cómo está tu papá? Está viendo más, pero necesita este medicamento y no sé cómo conseguir, tengo que buscar oxígeno también. Y algunas de esas personas trabajaban en farmacias. ¿Qué medicamentos necesitas? Estos. Ah, ya, está bien. Y no me decían nada más. De más rato me llamaban, hermano, estoy en tu puerta, abrime. Te lo he traído los medicamentos. Y, o sea, es como un, no sé, directamente puedes decir gracias Dios. No hay más. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y eso es lo que me ha pasado. No con todos. Porque como te decía, esas veces estábamos lastimados con todo lo que era la iglesia, ¿no? Y para mí ese término familia en Cristo era ambiguo. No tenía sentido. Pero cuando ha sucedido este tipo de cosas es cuando he ido reflexionando. Sí, de verdad, hay una familia en Cristo. Y una hermana que le ha ido a atender a mi papá era la enfermera. Otro hermano que se ha preocupado también venía a visitar. Me acuerdo que, a ver, le conocen a Justin, Yo, de sí. la Nueva Jerusalén. Es mi primo. Él es mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos. Cuando estaba pasando esto, él me acuerdo que me llevaba en su auto a buscar oxígeno, me ha ayudado harto. Y la vez que de verdad yo me he soltado en llanto, él ha estado ahí y me ha hecho una pregunta que me ha hecho mover la cabeza.
Porque ese rato hemos hablado con el médico y decía, el 30% de un pulmón ya no sirve y el 30% del otro está funcionando. Para mí esto es un milagro, porque ya no tendría que estar viviendo. Pero una cosa tienen que entender, él está sufriendo. Si quieren que se sane, tendría que ser un milagro. Después de esa consulta con el médico que nos ha hecho virtual, porque no era todo presencial, ya no. Sí. Y me acuerdo que nos hemos hecho hacer una tomografía y todo lo que nos ha pedido. Y nos decía eso. Yo he orado y mi familia ha orado también. Y en el auto con Justin hemos orado. Y yo decía, ¿y qué estás pensando? Dios le va a sanar. Y ahí me he hecho una pregunta. ¿Y qué tal si no? ¿Qué tal si no le sana? ¿Por qué piensas que le puede sanar? Porque yo tengo mucho que aprender y siento que él tiene muchas cosas más por dar a la iglesia. Pero ¿qué tal si no? No quería toparme con esa pregunta y cuando me la ha dicho por segunda vez, me he soltado a llorar. Ahí en el auto. Y de verdad que ha sido fuerte para mí. Pero ahí he entendido de que a veces nuestra oración, por ejemplo, tienta a Dios, porque le pedimos en base a nuestro capricho. Sí. Y aunque decimos en la misma oración, ¿no? Señor, que se haga tu voluntad, pero sanale. Sí. ¿No ve? Y justo ocurría conmigo, ¿no? Entonces era como que, Señor, está en tus manos, tú sabes lo que vas a hacer. Y cuando me preguntaba Justin, ¿y tú qué piensas que va a hacer? Le va a sanar. O sea, como que era condicionado. Sí. Y mucho más porque he escuchado a mi hermano decir igual de la misma manera, Señor, si tú le sanas a mi hermano, te voy a servir mucho más. Entonces la pregunta es, ¿y qué tal si no? Entonces me voy a alejar, ya no te voy a servir. Entonces eso es tentar a Dios, es chantaje, no está bien. Y ese rato así te digo, he llorado. Y después de eso, con Justin ahí hemos orado. Y yo le he dicho, Señor, gracias por todo lo que has permitido que yo pueda vivir con mi papá. Gracias porque has dado la oportunidad de que la distancia que había, los pleitos que teníamos, se han podido solucionar. Gracias porque he podido aprender de él en este tiempo y yo también he podido compartir. Tú sabes lo que va a pasar. Simplemente lo que puedo decirte es gracias, Señor. He dicho esto y me acuerdo que hasta llegar a mi casa seguía llorando porque me dolía. Pero eso es dar tu confianza a Dios. Él sabe que es lo mejor. Ese rato tú en tu capricho puedes hacer que, digamos, puedes pedir que él se sane, pero no sabes cuánto está sufriendo. Sí. No sabes, no sabes qué va a pasar mañana. Tal vez, digamos, porque ustedes conocen en la iglesia donde yo estoy, ha habido división, algunos hermanos se han ido. Y tal vez desde más antes ya estaba sucediendo eso y mi papá estaba afrontando eso. Estaba sufriendo también. Y entonces yo en mi capricho puedo pedir algo, pero no puedo estar de verdad teniendo empatía con lo que él estaba pasando y que ya es su momento tal vez de dejar. Yo me he sentido convencido de eso cuando le hemos llevado, ya no había oxígeno, no podíamos conseguir más. Y en Santiago justamente se ha abierto el centro de salud de la Caja Nacional, ¿no? Entonces ahí le llevaremos. Y me acuerdo que yo le he hablado a mi papá y le he dicho, pa, te estamos llevando no porque nos eres una carga, sino porque queremos que te cures. Y yo te estoy diciendo esto porque me tienes que enseñar muchas cosas más. Y hay muchas cosas que hacer en la iglesia. ¿Y qué creen que me ha respondido mi papá? ¿Qué? Suspenso, ya. Me ha dicho, yo ya lo he hecho todo. Esa ha sido su respuesta. Yo ya lo he hecho todo. No sabía qué decirle. Y hay una canción que cuando me toca dirigir y siempre que recuerdo a mi papá la canto. Es una canción de marcha. Con Jesús iré, donde Él me guíe, yo le seguiré. Y me acuerdo que cuando estábamos bajando al auto, eso estaba cantando él. Y eso me impactaba harto. Eso era un sábado. Al día siguiente, domingo, teníamos que transmitir el culto, pero no estaba mi papá para predicar, entonces el pastor Juan Carlos, el que está ahora, ¿no? De pastor allí en la iglesia, él justo predica, después de eso estamos comiendo.
Lo último que sabíamos y hemos hablado con él es de que él había estado en el culto. Les he dicho, estaba bien en el culto. He participado por medio virtual. Y a la hora de comer es como que había como un frío, un vacío que se ha empezado a sentir. Y cuando nos hemos enterado en la noche, a mediodía había fallecido. Y bueno, eso ha sucedido, ¿no? Y los planes de Dios son buenos. Ahí es cuando he empezado a afirmar igual mi fe. Y lo que ha sucedido de la película, etcétera, todo eso, ¿no ve? Ya lo he visto con otros ojos. Ya es más para ayudar a los demás, para buscar dar el consejo. Y por ejemplo, puedo darles un consejo también, ¿no? Y yo sé que esto también lo que están haciendo debería ser para eso, para mostrar a Dios, para mostrar una solución, ¿no? Para que las personas conozcan de Dios y pongan su fe en Él. Porque no hay más, no hay más. Es lo que he ido entendiendo, aprendiendo, y cuando ya hablo de todo esto de la película, las cosas se han transformado. ¿Mm? Ahorita yo pienso que si hubiera hecho las cosas mal, contándote lo de mi papá, tal vez hubiera llorado. ¿No ve? Y etcétera. Pero yo agradezco a Dios. Porque tal vez la oportunidad que yo he tenido en la pandemia de super llevarme bien con mi papá, muchos no lo han tenido. Me acuerdo que la vez que hemos ido a ver lo de cómo hacer el trámite, ¿no ve? Para que recogiera a mi papá, había una jovencita y estaba llorando a mares. Pero les echaba la culpa a los doctores. ¿Por qué no me la han cuidado? ¿Querían dinero? Él era tal y tal y tal, le hubieran pedido dinero. Ustedes son unos inútiles y tal. Y yo he dicho, ¿por qué está llorando tan fuerte? Claro, yo también estoy mal. ¿Cuándo una persona puede llorar así? Para mí es cuando en vida no lo ha hecho. Cuando en vida no le ha pedido perdón. Cuando en vida no ha dado la oportunidad de ir a visitar. ¿No ve? Cuando en vida no le ha dicho, te quiero. Te aprecio harto. Cuando no le ha dicho en vida, le duele, porque ya nunca más le va a poder decir. ¿No ve? Y para mí, el tiempo de la pandemia ha sido donde yo he podido hablar todo eso. Imagínense, Dios tiene sus planes. Entonces, pienso que si te abre una puerta, es para que tú hables de esa manera. Y te digo algo curioso, de los que han actuado, por ejemplo, en Pandillas en Alto, el Leo había sido pastor por el lado de Chica Arriba en una iglesia. Ahora el que actuaba de loco había estado como director de un grupo de alabanza y ahora ya es pastor igual, de jóvenes. Wow. Y o sea, hay algunas personas que están así. Dios no se equivoca. Hasta pienso yo, ¿qué tal si otra persona hubiera estado actuando como yo? Tal vez hubiera sido un poco más débil de carácter y de verdad hubiera vivido esa vida y se hubiera perdido. Y Dios no quería eso. Dios ha permitido que sea yo, que tengo una familia que me ha hablado de Dios, ¿no ve? Que la palabra de Dios ha sido que yo tome las decisiones para no caer en eso y por lo menos que eso pueda usar para que otros conozcan de Dios. Él sabe. Otra persona tal vez no hubiera tenido el carácter para hacerlo. Pero al final Dios sabe todo eso, ¿no? Entonces, para mí, todo eso ha cambiado. La relación con la iglesia. Sé que algunos también tienen esa visión de mí, pero pienso que, y confío más que todo en los propósitos de Dios. Mi familia lo ve de esa misma manera. Los que ven la película me hablan igual. Hay algunos que me dicen, yo quiero entrar a tu grupo. No hay grupo. Mejor te invito a la iglesia, por ejemplo. Ese ¿no? es mi grupo. Ese es mi grupo, ¿no? Entonces, etcétera. Y buscar la manera de dar consejos. No todos siempre están abiertos a conocer de Dios, pero tú puedes ser ese testimonio que ellos necesitan. Porque a veces, como cristianos mismos, hacemos que las personas se ahuyenten. No somos ejemplo. ¿No? Y creo que ese es nuestro desafío. Ser ejemplo, ¿para qué? Para que cuando te conozcan, conozcan a Dios. ¿No? Por medio de ti conozcan a Dios. Seas el reflejo de lo que Dios es en ti. Es lo que procuro ser. Ese es mi desafío personal. Adelantando tal vez algunas cosas que me van a preguntar, pero todo va a ese punto. No, preguntarte sobre la actuación, ¿no? Ya has tenido 3 películas, tal vez una cuarta, ¿nos dices? Hay 3
que una se ha grabado y se ha terminado de grabar y estaba en postproducción, pero no ha salido. Se llamaba Billete Blanco. No sé si han escuchado ese término, pero es un término más que todo que se habla en la policía. Se refiere a secuestros de personas, en todo caso mayormente mujeres, y las cambian por droga. ¿Ya? Entonces la película trataba de esa temática. Yo sí tenía como que un poco de tinte de la calle tipo Pardo, ¿no ve? Sí, sí, Caminando sí. solito, así medio malandroso. También ese tono. Es porque creo que eso ha marcado, ¿no? De lo que he actuado. Es lo que ha marcado más. Entonces es como que no, necesitamos ese personaje, ¿no? Para también dar un poco de rating y de impacto, supongo, ¿no? Sí. Es lo que con lo que yo puedo contribuir. Entonces de esa manera es como que he actuado. Y hasta el momento no ha salido. Dios dirá si es que sale o no sale. Está en sus planes, ¿no? Luego había otro. Este día era un poquito más artístico. Era otro tipo de desafío que iba a tener. Se llamaba el coloquio del resentimiento. Iba a haber ahí comedia, drama, terror y otras cositas más. Entonces había un cambio, digamos, en el libreto, ¿no? Sí. Entonces era otro desafío. Estábamos grabando, pero no se ha dado. A veces lo económico, y hay habido algunas personas que siempre son envidiosas, sabotean. Decían, no, no voy a cobrar nada. Entonces, digamos, el que produce se va a basar, ¿no ve? En base a lo que se ha comprometido con cada uno. Y llega un momento, digamos, ese actor principal, en mi persona, igual no he intentado como que cobrar o si me vas a pagar, ¿no? El otro también lo estaba haciendo así, pero llegado un momento, a la mitad de la producción, me tienes que pagar. Va. Y ahí se ha quedado. De esa puedo decir que no va a salir, pero era un buen proyecto. Y luego ha habido otro, era más que todo con mis cachorritos, no sé si conocen Chut y Cacho, tengo, y mi hermano también lo sabe mostrar. Era como que una actuación de puro perritos y ahí también me han hecho actuar. He actuado de policía en esa, Uf. desde un militar, entonces tenía que salir, pero justo una de las actores principales ha fallecido y no, también se ha quedado así nomás. Creo que estaba en eso de querer recopilar y hacer como un pequeño cortometraje, ¿no? Para honrar su memoria, pero no se ha podido hacer más. Entonces, son en sí 6, digamos, de las que he podido participar, de las cuales 3 han salido y 3 no han podido salir. 6. De una esperemos que salga y de la otra tal vez en un cortometraje. Al final, como te digo, Dios dice. Dios dice qué es lo que se tiene que mostrar, también para ver cómo también va a usar eso y para que yo pueda hablar, podríamos decir, ¿no? Porque ya te da oportunidades, como te digo, de hablar con público que a veces dentro de la iglesia los hermanos no pueden. No, pues, sí. Es lo que puedo compartir. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ves como productor? Productor. Para hacer, no sé, si digamos que Dios te da la oportunidad de poder hacer una película cristiana. No te miento, lo he pensado. Lo he pensado. Y yo pienso que su tiempo se va a dar. En este tiempo, más que todo, lo que quiero es apoyar a la iglesia. Y no es malo, no estoy diciendo que es malo la actuación, pero pienso que cuando tienes un compromiso tienes que cumplirlo con todo lo que se debe. En mi iglesia yo estoy como diácono de la iglesia. Entonces eso requiere compromiso, requiere también testimonio, ¿no? Y a veces en las películas lo que tú vas a hacer es actuar de una mala manera, se podría decir. Por ejemplo, imagínate, yo estoy en el ministerio de alabanza, ¿ya? Como coro o tocando, y saliendo de eso estoy yendo a actuar como la actuación de Pardo, digamos, de Los Hijos Heridos. Y ahí sí o sí tenía que fumar cigarrillo, parte del personaje. Si tú te enteras de que yo estoy dirigiendo el ministerio de alabanza y estoy haciendo eso, ¿qué opinión tendrías? Qué doble moral. Entonces Como el Dani. ¿no ves? Yo tengo que cuidar justamente eso, ¿no? Porque mi responsabilidad es con Dios. Yo soy un testimonio de Dios aquí en la tierra, ¿me entienden? Entonces, ahorita, por este tiempo, el de actuar, pienso que está un poquito ahí. Dios dirá, no digo que no, ¿no ve? Claro. Dios dirá en su tiempo, tal vez de verdad es necesario de que siga con esto de la actuación. Tengo mucho más para dar, tal vez pueda hacer propio libreto, o como les decía, el profesor tenía un desafío de hacer mi personaje un poquito más desarrollado, no lo sé, ¿no? Pero hasta ese momento yo tengo que hacer lo que me corresponde ahora, que es apoyar en mi iglesia, ¿no ve?
cuando puedo enseñar la palabra de Dios, yo mismo crecer espiritualmente porque hay cosas que necesito saber. Entonces, ya llegado su momento, yo pienso que Dios va a permitir, ¿no? Entonces, por el momento estoy así. Y sí, lo he pensado, quisiera hacerlo, y bueno, al final Dios dirá, ¿en qué tiempo se da justamente todo esto? ¿Cómo te ves de acá a unos Ya. 5, Me veo 6 bien. años? Me veo bien. Me veo bien. Ya, también ya. No, mejor No, mi no, pregunta no. ya, ¿cómo te ves ahora? Ya. También. ¿Y cómo te ves en un futuro? No, está bien. Es que yo sé que también los de live necesitan un poquito, ¿no? De Sí, de desestrés. desestrés, porque ay, este chico está hablando así. Todo el tiempo te Yo quería ver al Satán. No, ya. Entonces, no, sí, te entiendo la pregunta, ¿no? ¿Cómo me veo de aquí a un futuro? A lo que se va viendo, tal vez, no sé, estar ministrando en una iglesia, como pastor puede ser. Uno, porque ahí se cumpliría, digamos, un anhelo que mi papá tenía. Y ha sido algo de lo que yo he estado huyendo, se podría decir, hasta cierto punto. Como te he respondido, ¿no ves? Sí, sí, Como sí. te he contado de mi papá, yo le decía, ni loco. Sí, no quería ser. Ajá. Pero cuando tú empiezas a entender el potencial que tienes, te das cuenta que a veces los dones que tú tienes pueden ser justamente para eso, ¿no? Entonces es como que estás escapando de algo que Dios te está diciendo, para esto es. Eres como Jonás Huyendo, ¿ya? huyendo, Y pero te traga la ballena, ¿ya? ya. A ver, aquí hay Ay, una no. pregunta de Elizabeth. Dice, ¿pensarías ser pastor en la actualidad? Si Dios da la oportunidad y se abre las puertas, yo pienso que sí. O sea, ya no estás... como Ya no que peleo. Ya no lo niegas. Exacto, o sea, no es algo que yo tengo que pelear, porque estaría como Jeremías, ¿te acuerdas? ¿Has leído el libro de Jeremías? ¿Has leído el libro de Jeremías? Creo que sí. A ver, hazme recordar. ¿Se acuerdan, no? Ya, clases bíblicas, ya. No, ¿dónde está? Aquí está. No, yo te voy a contar. La versión resumida. Ya, bueno, hasta ahí en películas puedes verlas. Hay, por ejemplo, habla de que Dios le llama a Jeremías a poder ser su profeta y anunciar la palabra de Dios. Y justamente cuando Dios le llama, él se está por casar. Dice, no puedo porque me tengo que casar. En una película lo enfatizan un poquito más eso, ¿ya? Y o sea, es como que Dios tenía un llamado para él. Y a mí me has reflexionado más, digamos, que leer, digamos, esto, ¿no ve? Porque sí, después lo he leído, pero en la película mostraba de que, o sea, lo que Dios te dice se tiene que hacer. Él se ha querido casar. Justamente ha ocurrido como un pleito. Han ido a robar la casa de la mujer con la que se iba a casar y ella ha muerto con su familia. Entonces, ¿con quién se iba a casar? Nadie. Ahora sí ya eres profeta. ¿No? Ahora ¿qué te detiene? Ahora, ¿qué te detiene, no? Exacto. Entonces, luchar con Dios creo que es batalla perdida. Es batalla perdida, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos es ser obedientes. Por eso te digo, si es que Dios dijera que fuera pastor a su momento, ¿por qué no? Pero si ya me doy cuenta de eso, yo tengo que ir preparándome, ¿no ve? No puedo decir, que venga, ¿no? Y en el momento dices, ay, no, debía haber estudiado y debía haberme preparado, no, es de ahora, si te das cuenta es desde ya. Yo pienso que igual les debe pasar, ¿no? Dios también les debe ir mostrando lo que están haciendo también, ¿no? Lo que están haciendo yo pienso que es una forma de dar mensaje, ¿no ve? Escuchar lo que piensan las personas, abrir un espacio donde cada uno pueda compartir, ¿no ve? Entonces, ahí hay un propósito, ¿no ve? Entonces, sin redundar más lo que decía, ¿no? La que preguntarle a la jovencita, si Dios lo permite, sí, ¿por qué no? Sí, re jovencita, ahí tienes tu respuesta. Puede ser, y de tu iglesia. Eso no has dicho. Pregunta trampa era. Desde el siguiente domingo te espera. Ya. ¿Alguna pregunta más que tengan en el staff acá? Chicos, ¿alguna pregunta? Están Producción, jugando Dota. staff. ¿Alguna pregunta? Sí,
Sí, sí, sí. Sí, dice, ya están los panqueques, nos dice Silar. Ah, no, son unos amigos, justamente de aquí. Saluditos a los que están allá. No se preocupen, chicos, ahí te lo vamos a mandar, ¿no? Sí. No, es que justamente, como es Día de la Amistad, ¿no? Y todo eso, estaba compartiendo con ellos y de ahí yo estaba por Viadela. Entonces nos estábamos retornando y de yo me he quedado y me he venido directo aquí. Y les he dicho, no, después voy a venir allá. Entonces vamos a preparar panqueques, etcétera. Vamos a ir a comer un cacho. Entonces, Ya vas a venir, dice. Sí. 5 minutos, Esther. 5 o 50. Depende, ¿no? No, ¿qué más decirte, Naum? Gracias por aceptar la invitación. Has sido alguien que nos ha aceptado muy rápido porque otras personas nos han cancelado. Ah. Y por eso ¿quién de era? una Ya. semana de ¿Quién anticipación. era? Ya. Queremos nombres. Ya saben, ya Hay que saben. hablar por ellos. Ya. Porque Como diría, hay un meme, ¿no ve? En WhatsApp, uno de mis amigos, justamente los que está ahí, siempre dice, ¿no ve? Pone ahí su meme cuando algo, digamos, está, o sea, una mala respuesta o no está bien, ¿no ve? Pone su meme, ¿no? De una monjita terrible, oremos, dice, ¿no ve? Entonces, si es que han rechazado, terrible, hay que orar por ellos. Ah, ya, también. también. Muchas gracias, Naum. No, mucho gusto. Y más Y bien. esperemos que este proyecto que tenemos con los chicos, ¿no? Porque es el grupo de amigos que tenemos aquí y hemos pensado ya un año, ¿no? En tratar de abrir, en tratar de equiparnos bien. Súper, la verdad, también. Crezca y agradecerte por haber venido y nada más, desearte lo mejor en el Gracias. futuro. Esperemos que la idea que te dije, que te pregunté, ¿no? De hacer una película sí se dé para ver qué tal. Y tienes un mundo grande en la UCI, creo que para escoger actores y creo que muchos tienen talento. Sí. Y muchas gracias. Y muchas gracias a las personas que nos están viendo. Saluditos. Creo que ya estamos en el segmento final. Sí. ¿Sí? ¿Algo más que quieras comentar, Dani? Bueno, no, agradecer. Ya no sé hablar. Agradecer. Se ha bugueado ya. Ya, perdón. Sí, no. O sea, te veía de una forma y ahora te veo de una forma muy diferente. Me van a dejar terminar. Ya, la cuestión es que no he tenido una conversación tan profunda contigo. Ujú. O sea, máximo ha sido como que, hola hermano, ¿cómo estás? Sí. Y ahora hemos tenido una conversación más espontánea. Ujú. Entonces, la percepción que tengo de ti es un poco más amplia. Y darte las gracias por venir acá y poder mostrar cómo eres en realidad, o sea, que no es una persona cerrada, más bien es alguien amable. Esto se da demasiado. Ay, no. Cada vez que abrimos, siempre quieren votarme. Así que Es que te has bugueado ya. es normal que me odie. Ya, te doy las gracias. Ya eres famoso, Dani, ya eres famoso. Ya eres famoso, Dani. La cuestión es ser famoso. Ya. No importa cómo. Muy bien, chicos, muchas gracias por estar aquí, acompañarnos, ¿no? Otra tarde más. Al siguiente domingo también vamos a tener a alguien especial. ¿Algo que quieras compartir? ¿Algún mensaje antes de finalizar, no? No, más bien gracias por permitirme, ¿no? Este espacio. Espero haberlo aprovechado, ¿no? Y respondido preguntas o no sé, a veces tenemos dudas que no queremos contarlas, ¿no? Y lo que yo he podido experimentar, lo que he podido compartir, espero que les haya dado una luz de qué es lo que deberían hacer. Sobre todo buscar de Dios, ¿no? Buscar hacer bien al prójimo y lo que David le dice, el gran mandamiento. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primer y más grande mandamiento. Y el otro es similar. Amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces yo pienso que lo que tenemos que hacer es eso. Si estamos en la iglesia es justamente para mostrar el amor de Dios, ¿no? Entonces, ya no hate por si acaso. Ya no hate. Sí, chicos. Sí. Sí, ya no hate, por favor, ¿no? Y claro, o sea, si quieres que te dé un golpe ahí, piña. Dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si estás en eso de que tienes eso, hate, digamos,
qué hay en tu corazón. Si algo te está lastimando, bueno, pues, arreglalo, busca de Dios. Es lo que le puedo decir. Y nada, saluditos, hasta otra oportunidad si se da. Y que Dios les bendiga. Un placer poder compartir con ustedes, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Yo sé que se ha dado la oportunidad de esta manera de que nos podamos conocer mucho mejor. Sobre todo me hayan conocido a mí. Estoy para poder apoyar en lo que se necesite y nada, que Dios les bendiga. Un privilegio, de verdad, un privilegio. Entonces puedes venir el siguiente domingo. Claro. Ya. Muchas gracias, chicos. Chao. No se olviden que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Cada Filipenses mañana. 4:13. Ya. Sí. Muchas gracias. Esto es Modo Vida. Hasta el siguiente capítulo. Ahora sí. Chao. Cortala. Cortala. ¡Apure! Sigo. ¿Seguimos? Ya es tarde, seguimos. No quiere. Ay. ¿Ya? No podemos salir de cámara hasta que corte. Tienen que ir a comer panqueques, apúrate. No, vamos a bromear. Dice, no solo de pan vivirá el hombre. Ya. No, ¿qué ha hecho? Se ha colgado, dice, hay que seguir hablando. No, o sea, siguen apareciendo. No quiere. Es que no saben cómo cortar.